decía Lilita Carrió hace 2 meses. Solamente algunos detalles para refrescar, para insistir. Desde 1983 que tenemos democracia, es la primera vez que no se sanciona un presupuesto propuesto por el Poder Ejecutivo. Usted podrá evaluar positivamente o negativamente este gobierno, pero es la primera vez que sucede. Y hace 9 años que la Argentina, más allá de la evaluación que pueda hacer, insisto, sobre este gobierno, que está creciendo y se está presentando en forma los presupuestos, y hace 7 años que se presentan los presupuestos con superávit. La denuncia es muy grave. Estamos aquí con Raúl de la Torre, vamos a pedir un fuerte aplauso para él. Porque es una denuncia se habló de Banelco, de corrupción. Esperemos que esto se pueda investigar profundamente, ¿o no? Sí, es grave, pero es poco seria por lo que estamos viendo en cuanto al trasfondo de la cuestión. Poco Inclusive seria. algunos de los involucrados, el propio Agustín Rossi lo ha dicho Aníbal Fernández, dice, sí, por supuesto que hablamos con la oposición, tratamos de convencerlo para que nos acompañen, nos voten, la importancia que tiene esto, y han hablado, digamos, esto me parece que se hizo una película, el tema de que te llamen o te mande un mensaje un funcionario como si eso fuera y además un delito. la poca responsabilidad, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados es un cuerpo colegiado, digamos, acusar y sin nombres, como decía Víctor Hugo, ¿no? Sin nombre, no decir ni quién, ni el monto, contradicciones. Me parece que inclusive los propios testimonios se autoinculpan de que no tenían ningún elemento para hacer este tipo de acusaciones, era ensuciar una discusión, y me parece que en definitiva era la intención desde un principio, de embarrar el tema del presupuesto. Vos decías el tema de que no hubo ningún gobierno del 83 acá que le fuera rebotado el presupuesto. Aún perdiendo la mayoría parlamentaria. Aún estando en minoría, como fue el caso de Alfonsín en los últimos 2 años. Claro. Aún inclusive teniendo atrasos el Ejecutivo en presentar el presupuesto, porque recordemos el presupuesto estás obligado a presentarlo antes del 15 de septiembre. Y aún en el caso de Alfonsín, teniendo estas demoras, hubo acuerdos entre los bloques para que le aprobaran parcialmente partidas de gasto. Recordemos los líderes de los 2 bloques en diputados eran José Luis Manzano por el lado del justicialismo y Jaroslavsky, claro. Y entre ellos había muy buen diálogo y acordaban de decir, bueno, tal partida, hay que pagar deuda, habilitémosle el pago de deuda, hay que pagar tal... Esto pasaba en el gobierno de Alfonsín, un gobierno que estaba debilitado y que 89, había perdido las elecciones del 6 de septiembre del año 87. Hay un tema que me gustaría conversar con usted y ahora lo abrimos al debate, que hay 3 dictámenes de presupuesto, cuando generalmente hay uno que es el del oficialismo. Y hay un dictamen que está firmado por el radicalismo, por el PRO, por el GEN, o sea, pareciera que tienen como un programa de gobierno en común, el PRO y el radicalismo, por ejemplo. Por lo menos tienen un presupuesto en común. Sí, a ver, acá hay una primera distorsión en el tema. Un presupuesto es la propuesta que hace el gobierno de la utilización de los gastos, de dónde va a obtener los recursos para hacer su gestión de gobierno, la administración pública, y de acuerdo a su política, cómo va a aplicar esto. No es un presupuesto contra otro presupuesto. Esto no existe en el mundo. No. O le aprobás o le rechazás el presupuesto según si responde a determinados lineamientos y no considerás que es un ataque a la población. A ver, por ejemplo, el presupuesto, el dictamen de la minoría contempla una inflación del 25%. Claro. O sea, sí. Por ejemplo, y el dictamen del oficialismo contempla una inflación más baja. Podría discutirse en otro ámbito, claro, el tema de, bueno, le van a pifiar en esto, pero fíjate vos, cuando la oposición dice... va a haber una inflación del 25%, lo dice, va a haber más recursos. Entonces, queremos saber cómo se van a gastar los recursos. No es al revés. Que eso, lo cuestionable sería, ¿de dónde van a sacar la plata, por ejemplo, para pagar los sueldos o los jubilados cuando no van a tener la recaudación? ¿No? Acá es rara, la discusión es porque va a haber más recursos. Es la discusión de la abundancia. Claro. Yo, Raúl, tengo una pregunta. ¿Cuántas miles de páginas tiene la ley de presupuesto? ¿La ley de presupuesto? ¿Cuántas miles de páginas puede llegar a ser, más o menos? O el presupuesto. ¿La ley o el presupuesto? El presupuesto que se presenta, el proyecto. No sé, pone que sean 2.000, 3.000. ¿Cuántos cuadros técnicos y tiempo invertido hace falta para confeccionar un presupuesto serio? No, muchísimo. Por lo menos tenés un equipo en el área de presupuesto de gobierno, hay un equipo de 20 personas que trabajan directamente en el área y después tenés eso, multiplicarlo por la cantidad de ministerios por lo menos. Que además, claro, van y hacen sus requerimientos específicos. Ahora, ¿qué posibilidad tiene entonces, digamos, en cuanto a la estructura, estos bloques, Prat Gay o Lozano, de confeccionar un presupuesto serio? Ninguno. Es lo mismo cuando hablamos con el tema de precios y comparamos lo del INDEC con la investigación de precios que hace, la medición que hace una consultora privada, que lo único que dice de entrada, dice, el INDEC miente. Entonces, yo voy a demostrar que la inflación es del 5% mensual. No, pensaba en algo que decías antes, cuando se plantea esta hipótesis descabellada de la posibilidad de un soborno.
existe la negociación política a la hora de discutir un presupuesto, ¿no? Y en Obviamente. esa negociación política puede existir también, y es perfectamente lícito. Te lo pregunto porque vos has seguido bastantes debates presupuestarios, Sí. que eventualmente uno diga, bueno, vamos a girar una partida para una provincia, para una obra pública, o vamos a reasignar una partida o un compromiso, y eso no es ilegal, ¿no? No, es más, lo que existe también es la negociación de presupuesto por ahí contra otras necesidades. Es decir, no está contemplado el presupuesto, ¿dónde se me contempla? Ten en cuenta una cosa, pues, hablando de provincias. Muchos de los gastos hoy de la obra pública provincial la hace la nación, claro, por el estado financiero de las provincias. Inclusive eso que le adjudican a Debido, que dicen tiene tantos miles de millones de pesos, muchos de esos gastos son obra pública provincial. Que designada por presupuesto, además. Designada en el presupuesto. Claro, que está bancada por presupuesto, porque inclusive son obras licitadas por la provincia y ejecutadas por la provincia. No tener presupuesto, en esto tengo una discrepancia con lo que dicen algunos funcionarios del gobierno. No es un tema sencillo ni gratuito no tener presupuesto. No es simplemente repetir el presupuesto de este año. Y manejar con DNU, como decían, ¿no? Claro, y manejar con DNU. Te obliga el gobierno a manejarse por decreto permanentemente, bueno, y a muchas provincias esto le provocaría un gran perjuicio. Vamos a ver unas placas que trajiste a propósito, me parece, con Marcelo Bonelli. Vamos a las placas, por favor, a las placas. Marcelo Bonelli, a las placas. Bueno, a ver, ¿qué placa viene? Esto es una elaboración que hizo el diputado Claudio Lozano. Sí. Él comparó el presupuesto oficial ajustado por unos números que él dice, o el oficial real, como le llama, el del grupo A real, que es la segunda columna, y el tercero, que es el propio. Aparece primero unas partidas de inversión financiera, que dice Yacyretá, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional, asistencia financiera a provincias. Hasta ahí va todo igual en todos los presupuestos. Después aparece una partida que dice asistencia financiera y ATN, que es la plata que va a las provincias, también es todo igual. Y en adelanto de proveedores y contratistas, gastos prioritarios, ahí se ve una cifra que está de 11.200 millones de pesos que está en el presupuesto oficial, y los otros dos de la oposición lo eliminan. Es decir, no le reconocen ese gasto. Ahora te voy a contar de qué se trata. Después viene adelanto, bueno, era esa, amortizaciones, que son los pagos de deuda, sí, a organismos internacionales, y el resto de amortizaciones, las cifras se repiten en las tres columnas, es decir, acá no hay discrepancias. Y después están las partidas de las fuentes de financiamiento, es decir, los recursos, los ingresos. Salvo en el tema uso de las reservas, donde hay una diferencia con el grupo A, pero no con Lozano. Es decir, que el grupo A objeta que se usen las reservas internacionales para el pago de deuda, por ejemplo. En el resto no hay diferencia. Yo me pregunto lo siguiente, si estamos viendo todas estas partidas, y en el caso de Lozano hay un solo rubro en diferencia, que es adelantos a proveedores y contratistas. Seguramente, alguno lo ha dicho, porque se sospecha que acá hay giros de plata en favor de alguna empresa amiga, cuando en realidad lo de adelanto a proveedores y contratistas es una práctica usual, no inventada por este gobierno ni por el de Néstor Kirchner, por el cual una obra que se adjudica, lo que se hace es se adelanta parte del dinero, se hace un primer pago al adjudicatario para que haga una primera inversión que sea necesario para poner en marcha la obra. Esto se hizo tradicionalmente, simplemente porque además el Estado siempre es mal pagador, entonces no se puede requerir de un contratista que ponga toda la plata de su bolsillo. Esta es la objeción. Y yo pregunto, digo, si la objeción es únicamente esta, ¿por qué, si el mecanismo del tratamiento de presupuesto es lo mismo que cualquier ley, se trata en general y después se trata en particular? ¿Por qué no se aprobó en general y se cuestionó en particular este punto? Se abría el debate en esto y en todo caso, si la discusión en particular daba para que la objeción fuera de la mayoría, esta partida es la que se debería discutir, pero no dejar al gobierno sin presupuesto. Es decir, esto sigue la semana que viene, ¿no, Raúl? La semana que viene se supone que va a haber una vuelve sesión a comisión. Y se puede modificar esto, pero se supone vuelve que... a comisión, supuestamente se vuelven a tratar... El oficialismo va a insistir... Se presupone. Claro, porque el oficialismo ya anticipó que va a insistir en su propio proyecto. Hay que ver qué hacen los otros. Parecería imposible que se unifiquen los proyectos de Proyecto Sur y el del Grupo A, porque son más contradictorios entre sí que cada uno de ellos con el del gobierno. Vamos a despedirlo de Raúl. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias.